Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en 4 zonas, cada una de ellas bajo administración de los países aliados vencedores: Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido. Berlín fue dividido también en 4 áreas, pero la antigua capital del Reich quedaba dentro de la zona soviética, es decir, completamente rodeada por territorio bajo control ruso. El 16 de junio de 1948, las administraciones aliadas, tanto de Alemania como de Berlín, tomaron varias medidas económicas. De ellas, la principal fue reemplazar la antigua moneda alemana por un nuevo marco. Era una forma de independizar el sistema financiero de Alemania Occidental de su deprimida contraparte oriental. Sin embargo, la Unión Soviética rehusó que su zona de ocupación utilizara la moneda impuesta por las potencias occidentales. Como contramedida, las autoridades soviéticas establecieron un bloqueo total por carreteras, ferrocarriles y también los ríos. De este modo, dejaron a la ciudad completamente aislada. La población de Berlín Occidental era de unos 2 millones de habitantes, los cuales no podían sobrevivir mucho tiempo sin comestibles, carbón y otros muchos bienes. Pronto habrían tenido que rendirse aceptando registrarse en la Administración de Racionamiento de Berlín Oriental, resignándose así, en la práctica, a formar parte de la zona soviética de Alemania. Ante esta situación, el Comando Aéreo de Estados Unidos decidió abastecer a la ciudad por vía aérea a través de los 3 corredores legalmente establecidos. El puente aéreo de Berlín se inició el 25 de julio de 1948, con el aterrizaje del primer avión de carga C-47 en el principal aeropuerto de Berlín. El sistema se fue perfeccionando y al cabo de unos meses, Berlín recibía en sus 3 aeropuertos cientos de vuelos cada día, con los cuales abastecían con cerca de 9.000 toneladas diarias de diversos productos a la población. El 17 de julio de 1948, el piloto estadounidense Gail Halvorsen aterrizó en Tempelhof. Al apagar sus motores, se acercó una multitud de niños que se habían reunido al final de la pista para observar el avión. Como gesto de buena voluntad, les obsequió sus 2 únicas barras de goma de mascar. Los niños rápidamente dividieron los pedazos. Gail quedó tan impresionado por su gratitud y por el hecho de que no pelearan por ellos, que prometió que la próxima vez que regresara les dejaría más. Al día siguiente, al acercarse a Berlín, dejó caer unas barras de chocolate atadas a un paracaídas de pañuelo hacia los niños que le esperaban abajo. Todos los días, después de eso, el número de niños aumentó y Gail fabricó otros paracaídas. Pronto, los compañeros de Gail fueron donando barras de chocolate y caramelos, por lo que se fueron acumulando cientos de ellos en la base de despegue en Hamburgo. Su oficial al mando se enojó cuando en la historia apareció en la prensa local, pero al enterarse, el general William Toner, comandante en jefe, no solo aprobó el gesto, sino que ordenó que otros pilotos participaran en la endulzada operación aérea. Cuando las noticias llegaron a los Estados Unidos, los niños de todo el país comenzaron a donar sus propias golosinas para colaborar. Poco después, las principales fábricas de caramelos de la nación se unieron a la causa. De este modo, decenas de toneladas de dulces se lanzaron sobre Berlín en sus pequeños paracaídas. Los niños berlineses se reunían desde las primeras horas de la mañana a la espera de los aviones y lanzaban gritos de alegría cuando aparecían en el cielo cientos de paracaídas. Esos mismos pequeños bautizaron a los aviones que lanzaban los dulces como bombarderos de caramelos. Finalmente, el 12 de mayo de 1949, Stalin cedió, dando por terminado el bloqueo. A partir de esa fecha, los aliados pudieron restablecer el suministro normal de alimentos por vía terrestre. Gracias por ver este video de Historia Tú.